Buen día, crocheteras, crocheteros, ¿cómo estamos? Hoy traigo este tutorial para hacer estos salvamanteles que son espectaculares. He hecho en dos modelos. Aquí he mezclado una hebra de como plástico junto con el yute y aquí solo de yute, porque para gustos los colores y lo ideal es que podamos ver distintas opciones. La idea es la misma. Componemos 7 vueltas, luego hacemos medio punto y punto bajo. De resumen, las asitas para que tengamos una agarradera, un detallito, sin más, tampoco pretendo más nada. Deciros que si os gusta lo que veis, como siempre, suscribiros al canal, por favor. Hay una campanita al lado de la suscripción para que os lleguen los vídeos a vuestro email en cuanto salgan, que estén recién saliditos del horno, os lleguen a vuestras casas, lo cual es estupendo. Y poco más. Vamos con el vídeo. Vamos, no nos hagamos esperar. Vamos dentro vídeo, vamos para allá. Ya tenemos aquí nuestras 4 hebras del hilo de yute y nuestro gancho del número 6. Y vamos a empezar a hacer un aro mágico donde vamos a poner, acordaros, un aro mágico es aquel como un nudo deslizado, un nudo corredizo, ¿veis? Lo cerramos y tenemos un nudo corredizo, tenemos el principio. Pero si no lo cerramos, yo siempre comento esto porque a veces es más fácil de lo que nosotros nos pensamos. Ahí metemos nuestro gancho, ponemos la hebrita de este lado y ya empezamos a hacer nuestros puntos. 1 y 2. Y vamos a poner puntos medios altos, que es aquel, voy a repetir por si acaso de repente alguien está empezando hoy a hacer este punto, ¿vale? He hecho 2 cadenas, paso la hebra por mi gancho y por el agujerito saco la hebra y voy a sacar todas las hebras del tirón, esas 3 hebras del tirón, 1, 2 y 3. Ya tengo un medio punto alto listo y vuelvo a pasar la hebra para hacer otro. Saco y todas las hebras del tirón. Esperar que como tengo 4 hay que estar pendiente de sacarlas todas. 1, 2 y 3, ¿vale? Ahí tenemos 2 medios puntos altos hechos. Bueno, pues así vamos a ir haciendo hasta tener las cadenas no lo vamos a contar como punto porque lo vamos a usar. Lo vamos a usar para, bueno, ahora lo vemos. 3, vamos a hacer hasta 13. O sea, nos faltan 10 más. Pero con todas las hebritas. Ya tengo mis 13 medios puntos altos y ahora voy a hacer sobre las 2 cadenas 2 medios puntos altos más, ¿vale? Pero si os fijáis y sin querer, voy a apretar el nudo ya. Lo voy a apretar ya porque voy a aprovechar para esconderlo. Voy a apretarlo al máximo, el máximo que pueda, porque ahora voy a aprovechar para esconderlo aquí, ¿vale? Lo pongo, ¿veis? Entre los dos lo pongo y ya lo voy a ir disimulando. Trabajo adelantado. Ahí he hecho mi primer punto medio alto sobre las cadenas y aquí el segundo medio punto alto sobre las otras cadenas. Sobre la otra cadena. ¿Bien? Ahí ya tengo 15 puntos e inicio la espiral, que es lo importante de esto. Bien, ahora con este marcador, el primero de los puntos que yo haga ya va a ser un punto de la segunda vuelta. ¿Qué vamos a trabajar aquí o cómo vamos a trabajar? Siempre sobre la hebra de atrás. Siempre y solo sobre la hebra de atrás. No vamos a enganchar el punto en las dos, solo en la hebrita de atrás. Entonces empezamos. Voy a dejar esta, acordaros, en paralelo para ir escondiéndola. Engancho en la hebrita de atrás, la saco
y hago punto alto. Ya no voy a hacer más medios puntos, voy a hacer punto alto. 1 y 2 en el mismo sitio. ¿Vale? Voy a marcar el primero de los puntos que hice, que es este, para saber dónde empieza y dónde terminan nuestras vueltas. Y de la misma manera, en los otros puntos, hasta llegar aquí, voy a hacer 2 puntos en cada uno. Es decir, que voy a acabar mi vuelta con 30 puntos, porque tenía 15. Hice 13, os recuerdo, 13 puntos sobre el arito y 2 puntos sobre las cadenas, que me dio pie a empezar la espiral. Y ahora vamos a trabajar todo el tiempo en espiral, que es más cómodo porque no nos hace marcas, aunque se ve poco, aunque no se ve mucho, pero siempre queda esa marquita de la unión de la vuelta. Y de esta manera, pues yo creo que va a quedarnos pues más mono. ¿Vale? Entonces vamos a hacer 2 puntos en cada uno de los 15 de inicio que hemos hecho. ¿Vale? Punto alto. Bueno, he dicho cómo se hacía el medio punto alto despacito. Voy a repetir o voy a hacer el punto alto como se haría. Pasando la hebra, engancho y saco mi hebra de nuevo. Tengo 3 y la diferencia es que aquí voy a sacarlos solo de 2 en 2 en lugar de todos juntos. Esa es la diferencia respecto del medio punto alto. En el medio punto alto se sacarían todas del tirón y aquí de 2 en 2. Bien, ahí tenemos esa diferencia, ahí tenemos ese punto, ahí tenemos esos 2 puntos en cada uno. Y seguimos escondiendo la hebra, porque así no tenemos que esconderla después. Torba, y seguimos haciendo 2 puntos altos en cada punto medio alto de la vuelta anterior. Bien, vamos así, vamos hasta el final. Ya tengo los 30 puntos, ya tengo hecha toda la segunda vuelta hasta mi marca. Voy a sacar mi marca y ahora vamos a empezar a hacer aumentos en lugar de en todos los puntos, solo en algunos. Esto es, en el primero no vamos a aumentar. En el segundo sí vamos a aumentar. Uno sí y uno no. Esa es la idea. Voy a volver a poner sobre el primero que hice. Perdonad, pero lo he hecho tarde. Pero sobre el primero he hecho un punto y el aumento. Bien, pues sobre el primero, ahí es donde empieza mi tercera vuelta. Bien, entonces hacemos uno que no aumentamos. Esta es la secuencia que vamos a repetir, ¿vale? Uno que no y uno que sí. 1 y 2. Bien. Y volvemos. Uno que no. Uno que sí. 1 y 2. Bien. Así vamos a hacer toda esta vuelta. La siguiente vuelta, ¿cómo será? Intuición. En lugar de uno que no, serán 2 que no y uno que sí. 2 que no y uno que sí. Pues la misma dinámica que hacemos más o menos con los gorros, ¿no? Que tenemos que seguir una progresión rítmica para que se quede plano. ¿Vale? Si veis, porque trabajáis con otro hilo, ¿vale? Que puede ser que en lugar de hacerlo con esto os guste el modelo y queráis hacerlo con lana, con cualquier cosa, porque puedes hacerlo, ¿no? Si veis que con este grosor y con el 6, haciendo 15 puntos, no se os queda, se os vuela para arriba, se os vuela para abajo, se os queda, pues, a ver, os explico, ¿vale? Si se queda así, ¿vale? Si lo que se está haciendo es esto, hay que poner más puntos. En lugar de 15, pues poner 16 o 17 para que se quede plano. Si lo que hace es esto, es que tiene demasiados puntos.
¿Bien? Entonces, lo suyo es que tú cuando lo estiras, puedas estirarlo sin problema, que se quede, ¿ves? Si ocurre eso, si os ocurre que os queda cóncavo, que os queda convexo, ha quedado muy bonito lo de cóncavo y convexo, pero no sabría recordar ya, no recordaría si esto es cóncavo o es convexo, tengo que mirarlo. Pero bueno, si os ocurre eso, pues si en este caso quitamos puntos, en este caso ponemos puntos, ¿vale? Porque cada uno además teje de una manera y las lanas no son las mismas y podría ser que hubiera que cambiar la proporción. Pero cambiando la proporción, igual vamos a llegar al mismo sitio, ¿bien? Esta es la idea importante. 1. Y ahora ya dicho esto, seguimos hasta el final de la vuelta. Bien, ya terminé la vuelta, la tercera vuelta, haciendo la progresión esta que hemos hablado. Aumento, no, aumento, no, aumento. Entonces, para empezar la siguiente vuelta, ¿qué voy a hacer? No aumento, no aumento y sí aumento. 1 y 2. ¿Vale? Esta es la serie que vamos a hacer. Voy a marcar el principio de mi vuelta, que está aquí, en el primero de los no aumento, ¿vale? Después del último aumento, un no, no y sí. Y esta es la que vamos a repetir en esta vuelta. No, uno sencillo, un punto alto sencillo. En el siguiente punto, otro punto alto sencillo. Y en el siguiente aumentamos, es decir, punto alto y en el mismo punto, punto alto. ¿Vale? Así vamos a ir haciendo toda la vuelta. Y para la siguiente y las siguientes vamos a hacer igual, solo que en lugar de 2, para la siguiente vuelta serán 3, que no aumentamos. Para la siguiente vuelta serán 4, que no aumentemos. Para la siguiente 5, que no aumentemos. Así, las vueltas que cada uno quiera de grande, nuestro salvamanteles, nuestro mantel individual, lo que queramos hacer, porque habéis visto cómo queda, puede ser cualquiera de las dos cosas, puede ser multiusos, hasta un tapetito, ¿no? Una forma, puedes hacerlo grande y que sea hasta como para el suelo, una alfombrita. Tantas posibilidades tiene y a ver que queda tan lucido. En fin, seguimos entonces. Cada uno va a hacer las vueltas, yo voy a hacer hasta 7. Haciendo aumento, separando una vez, uno que no. Es decir, ahora, repito, ¿vale? Y voy a repetirme hasta el infinito y más allá. Ahora estoy haciendo 2 que no aumento y en el tercero sí. En la siguiente vuelta haré 3 que no aumento y en el siguiente sí. Para la siguiente serán 4 que no aumento y en el siguiente sí. Eso es lo que nos va separando. O lo que es lo mismo, siempre voy a ir aumentando. A ver si podemos ver esto. ¿Veis? Aquí viene un aumento. Aquí vuelve a venir un aumento. Y de los dos del aumento en el segundo, vuelvo a aumentar. En el siguiente... Ay, voy a ponerlo... Ay, así. Bueno, pues no, así. En este aumento, cuando llegue a esta vuelta, de los dos voy a aumentar en este. ¿Vale? Voy a ir haciendo el aumento en el segundo de los aumentos en la vuelta anterior. Esa es mi forma de aumentar. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer así hasta tener esas 7 vueltas. Nos vemos. Vamos a ver. Ya tenemos 7 vueltas hechas, completas. Aquí está nuestro principio de vuelta. Y ahora ya yo no lo quiero crecer más porque voy a hacer unas asitas con el ánimo de conseguir un salvamanteles o un mantel individual. Cualquiera de las dos cosas va a poder ser. ¿Qué voy a hacer ahora? Un poquito de cálculo, porque yo quiero que las asas me queden centraditas, ¿vale? Entonces, y partiendo del principio de mi vuelta, yo voy a contar cuántos puntos tengo. 105. Y voy a quitar los puntos que le voy a dedicar a las asas, que son 5 aquí y 5 aquí. De los 105 voy a quitar 10, que son los 2 5. Entonces me quedan 95. De los 95 que tengo, la mitad van a estar a un lado y la mitad van a estar al otro lado del asa. Hasta ahí va perfecto, ¿verdad?
Con lo cual la mitad de 95 son 47. 47, 48. Bien. Vamos a poner 48 porque es número par y es más fácil. Tenemos 48 a este lado. Aquí van a ir las dos asas. 48 aquí. 48 aquí. Bien. Como yo justo estoy en la mitad, digamos, de ese lado, mi asa va a empezar cuando haya hecho la mitad de los 48 puntos. Es decir, a los 24 yo empiezo a hacer mi asa. ¿Vale? Voy a hacer todos estos números y estos cálculos en el blog más detallado, pero creo que se entiende más o menos bien los puntos para marcar dónde nos van a ir nuestras asas. Ya hemos dicho que vamos a llegar hasta la mitad, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Aquí va a estar el principio de un asa y vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta ahí va a ir el asa. Después, ahora vamos a contar los 47 que hay de diferencia, que corresponden a una mitad, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí tenemos el 48 y contamos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí es donde van a ir mis asas. Esos puntos yo los tengo que dejar en blanco, rellenarlos de cadenas. Bien, pues teniendo esto ya, vamos a hacer nuestros puntos según corresponda y vamos a ir haciendo aumentos tal cual vayan. Cuando nos toque hacer, nosotros hacemos aumento. Bien, entonces ya aquí tenía hecho el primero, que ya hice la marca, entonces vamos a ir trabajando. Acordaros que en esta vuelta nos tocaba en el sexto hacer el aumento, 1, 2, 3, 4, 5 y en el 6 hacer el aumento, pues ahora es en el séptimo hacer el aumento, 1, 2, 3, 4. Aquí tengo que empezar a hacer nuestras cadenas. Ya he llegado al punto marcado y 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, ¿vale? Pero voy a dejar 5 huecos, 1, 2, 3, 4 y en el quinto yo ya sigo haciendo cadenitas, o sea, puntos altos como toca. Bien, ahí tenemos nuestra primera asa. ¿Vale? Entonces ya quito las marcas porque aquí ya no me van a hacer falta. Y voy para el otro lado. Y lo mismo, según que me vaya encontrando los aumentos, sigo haciendo. Bien, hago mis 6 cadenas. 2, 3, 4, 5 y 6. Y me vuelvo a enganchar en el punto quinto. Y ahí seguimos haciendo nuestras cadenas, nuestros puntos altos según corresponda. ¿Bien? ¿Vale? Ya tenemos así los dos laditos hechitos. Vamos allá con el final de la vuelta. Bien, hemos terminado la vuelta y veis, ya tenemos aquí nuestras dos asitas. A ver, voy a quitar un poco esto. Las dos asitas preparadas para seguir con nuestro salvamanteles. Vamos a... Bueno, seré capaz. Bien. Vamos a cambiar ahora de punto
y de tipo de aumentos. Vamos a aumentar cada 10 y vamos a hacer medios puntos altos, es decir, paso mi hebra igual, siempre vamos a pasarla igual. Siempre no, casi siempre, porque ya la última vuelta, nos quedan 2 vueltas por hacer, esta que vamos a hacer de medios puntos y una de puntos bajos, y con eso tendremos terminada este salvamanteles. Y vamos a hacer medios puntos con aumentos cada 10. Entonces, este es el medio punto que salen las 3 hebras del tirón, como hiciéramos al principio. Vamos a volver a hacer y aumentamos en el 10. Van 3, van 4. Ahora tenemos, en lugar de 105 como teníamos antes, hemos aumentado otros 15, tenemos 120. Bueno, pues ahora en lugar de aumentar 15, vamos a aumentar 12. Vamos a aumentar cada 10, ¿vale? Entonces vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí hacemos el aumento. Bien, en medios puntos altos. Vamos a ir cambiando porque ya vamos a terminar de tejer nuestro salvamanteles. Ya nos quedan solo esta vuelta y una más. Cada uno puede hacerlo de grande lo que quiera. Es más, a mí se me ocurre que podría ser hasta una alfombra. Grande, grande, grande. Seguimos tejiendo. Podría ser perfectamente. Bueno, imaginación al poder, ya sabéis. Viendo esto, cada uno puede tejer lo que su imaginación le diga. ¿Vale? Ahí vamos. Aquí está el aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí llevo 7 y me pongo a tejer el asa. Entonces voy a meter 7 puntos medios altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a ver, yo aumenté aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí está mi aumento, mis 2 de aumento, y llevo 3 del siguiente para el siguiente. Entonces ya sigo 4, ¿vale? He contado 7, llevo aquí 8, 9 y 10. Y cuento 2, porque es un aumento, entonces cuento 2 y luego llevo 3 del siguiente para seguir mi línea de aumentos, ¿vale? Ya llevo 4, 5, 6, 7, 8. Vale, pues seguimos así hasta el otro lado, haciendo los aumentos cada 10 puntos y donde corresponda, ¿vale? Si corresponde aquí, pues lo ponemos aquí. Si no corresponde ahí, pues no. Pero vamos, aquí en el asa seguro nos va a cuadrar con un aumento. Bien, bueno, pues seguimos hasta el final de la vuelta. Bien, he terminado, he llegado hasta el final, acabando como correspondía en un aumento, en el punto último, y ya me queda solo hacer una vuelta en la que voy a poner puntos bajos. Estos puntos bajos los voy a poner sobre el punto medio alto, y en concreto, en lugar de enganchar en la misma hebra de antes, voy a enganchar en la de atrás. Voy a ver si esto se puede ver bien. Yo estoy enganchando todo el rato aquí, en esta vuelta, ¿vale? En esta hebrita. Esta última vuelta voy a enganchar aquí, en la última de las últimas hebras, ¿vale? Para hacer el punto bajo. ¿Se ve bien? Ahí. Punto bajo sobre esa hebrita.
toda la vuelta. Y solo voy a aumentar 4 puntos divididos, ¿vale? Divididos, uno por aquí, otro por acá y por aquí. 4 puntos nada más, ¿bien? Y con eso habremos terminado nuestro salvamanteles. Vamos a hacer toda la vuelta en puntos bajos y nos volvemos a encontrar. ¡Chao! En el final de la vuelta y ya solo nos queda hacer un punto deslizado aquí para que se pierda nuestro punto. Para terminar uniendo, lo que es la vuelta del principio y final de forma sutil que no se perciba. Solo nos quedará esconder esta hebra y tendremos terminado nuestro salvamanteles. Voy a unirlo, voy a coserlo para que se vea terminadito. Terminado, ¿veis? Aquí está el final de nuestra vuelta, muy disimuladito. Hemos ido en espiral todo el tiempo, no se notan los enganches de la vuelta, solo este pequeñito aquí, este pedacito ahí, que bueno, sí se nota, pero pasa muy rápido desapercibido, si os fijáis, ¿veis? Porque hemos ido disminuyendo despacito las vueltas de punto alto a medio punto, de medio punto a punto bajo y luego una unión. Bueno, este es el tutorial para hoy. Espero que os haya gustado con sus asitas. Salvamanteles, ¿no? Para que no se quemen para que no os quemen. Bueno, eso, la palabra lo dice, salvamantel. Bien, pues si es así, darle al like y suscribiros al canal, compartir en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.